Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Recién un cordial saludo y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a compartir cómo logré reparar este equipo portátil de la marca HP, el cual funcionaba con la batería, funcionaba muy bien, pero apenas le colocaban el adaptador, el equipo se ponía lento, trabajaba lento, se puede sentir, trabaja como a la mitad de lo que trabaja con la batería. Ok, entonces les voy a mostrar el paso a paso, todo lo que le he hecho hasta llegar hasta la solución, que ya lo hice, pero quiero compartir esta falla porque sé que a algunas personas les ha pasado y a veces me han tenido que mandar el equipo para poder darle la solución. Entonces aquí les voy a compartir eso. Bueno, ahora bien, lo primero que hice en este equipo, pues como les digo, este equipo con la batería funcionaba bien, solo que cuando le conectamos el adaptador se ponía lento. Entonces, analizándolo bien, revisando el equipo, lo primero que detallé es que el jack estaba malo. Miren que este jack aquí en la entrada está roto. Tiene en el centro prácticamente el pin de identificación se está conectando con el positivo. Procedí a cambiar este conector. Muchos dirían, pues simplemente es eso. Listo, lo procedí a cambiarlo, pero la falla aún continúa. Aquí van a ver que tiene otro conector de esos que está en buen estado. Perfecto. Hay que tener en cuenta que por este tipo de cosas también puede pasar que el equipo no funcione bien, ¿no? Que no te cargue la batería o que también no te trabaje como debe ser. Bien, una vez que cambié esta pieza, el equipo seguía en lo mismo, ¿cierto? Ok, entonces el siguiente paso, bueno, voy a mostrarles aquí la medición que yo normalmente hago para identificar si quedó bien el conector y todo eso. Entonces voy a mostrarles por acá en buscar el KBC. Otro punto importante, en este caso este equipo no tengo el esquemático, entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entonces simplemente lo voy a conectar acá, ahí ya lo tengo conectado a esta interfaz, conectada a la fuente del laboratorio, 20 voltios, ¿cierto? Aquí lo tengo conectado, listo, aquí ya me iluminó acá. Ahora voy a hacer simplemente la medición. Entonces, ¿cuál medición voy a hacer? Pues la medición del pin de identificación, ya que le cambié este conector, como les decía, y lo que tengo que hacer para verificar si ese voltaje está ahí, ¿no? El voltaje que identifica o que aquí está el KBC y que va a tomar como referencia, mire, 1.31. Ahora bien, yo como me doy cuenta que es ese justamente, no tengo el esquema, pues simplemente tendría que empezar a medir continuidad. El pin del centro acá me mide continuidad con este pin que está acá, pasa por esta resistencia, conecta con esta resistencia, con otra resistencia, genera un divisor resistivo, ¿cierto? Hay un divisor resistivo y aquí conecta con esta línea que conecta al KBC. Simplemente esto es un divisor de protección para proteger esa línea, que no haya un voltaje más alto y pueda quemarnos el KBC. Entonces se quemaría el componente y no el KBC. Ok. ¿Yo qué hice ahí? Pues simplemente se van a dar cuenta que miren que la medición la voy a volver a hacer acá. 1.32. Yo aquí tengo esta interfaz, entonces yo puedo jugar con esta interfaz. Simplemente le cambio acá para simular que es otro adaptador, ¿cierto? Que tiene otra potencia y miren que va cambiando. Entonces ahí me voy dando cuenta que estoy midiendo dónde es. Lo voy a dejar nuevamente 1.32 voltios. Listo. Ahí el equipo, ¿qué? El equipo, una vez cambiado ese conector, verifiqué el voltaje está bien dentro de los parámetros que tiene que tener ese voltaje ahí. El equipo, ¿qué le pasaba? Seguía con lo mismo, es decir, cuando le cortamos el adaptador y con la batería conectada, el equipo se tornaba lento, seguía lento. Bueno, entonces el siguiente paso, ¿cuál fue? Ir a revisar el circuito Charger. El circuito Charger es ¿qué? Ir a revisar si es problema de corriente, si es que tenemos un voltaje caído en la línea principal o simplemente alguna línea de verificación en las líneas de hélice que conecta al Charger están funcionando mal. Entonces yo conecto acá y coloco en voltaje y mido la resistencia de sensado. En este caso la resistencia de sensado, el voltaje principal es esta, mire, 20 voltios. Tenemos 20 voltios en el multímetro. 20 voltios en el multímetro. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya les decía que cuando en la entrada tenemos 20 voltios, es decir, del adaptador, pues tenemos que tener la resistencia de entrada, la resistencia de voltaje principal 20 voltios. Mire, este sería la entrada del adaptador y este sería después de los dos MOSFET, MOSFET 1, MOSFET 2, como les suelo llamar, y es el voltaje. O sea que tengo el voltaje estable, 20 voltios. Ok, ahora que me fui a hacer, voy a ir a buscar el circuito Charger. Nuevamente les recuerdo, yo no tengo el esquemático de esta tarjeta. No tengo el esquemático, pero sí por lo menos puedo apreciar que el IC de Charger es BQ728. Veo aquí, mapeo este circuito. Entonces ya con el tiempo, pues obviamente ya uno conoce estos circuitos, sabe cómo está conformado este circuito. Entonces veo que es el BQ728, aunque hay unas líneas que uno puede hacer acá, pero esto no sería para otro video, para mostrarles cómo identificarlo si no tienen esquema, cómo hacer toda la verificación. Pero por ahora lo que voy a hacer es tratar de ubicarme con el datasheet de ese BQ728. Entonces voy aquí a Google, le digo BQ728 y van a ver que aquí me aparece
apartados de un esquemático de otra tarjeta, no necesariamente esta, pero que utilizan este mismo VHS Charger, lo utiliza otra tarjeta. Entonces lo que hago simplemente es darle en imágenes, yo no lo doy aquí en dice todo, sino que lo doy imágenes. Y en imágenes me va a aparecer por lo menos un apartado donde va a encontrar este circuito. Por ejemplo, acá encuentro en las sugerencias, me aparece este y me aparece este, miren. Bueno, aquí me apareció este y ya lo tengo aquí, mírenlo acá. Ahí dice PU8 BQ24828. Por lo menos este va a servir de guía. Ahora bien, si se dan cuenta, las líneas que normalmente vamos a revisar son las líneas de alimentación. Entonces en este caso el BCC, vamos a revisar lo que es la línea de AC Presem y vamos a revisar una línea que se llama AC TET, que es la línea que detecta el adaptador, el voltaje del adaptador, ¿no? Cuántos voltios tiene ahí. Entonces vamos acá, en este caso el pin 20, voy a hacer esa misión muy rápida simplemente como para mostrarles acá. Este sería el pin número 20, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, le da el giro acá, serían 20. Entonces tiene alimentación, vamos a ver, 19.41, cambio la polaridad para que usted no se confunda con la polaridad. Aquí en el 20, 19.4, recuerden que no van a haber 20 voltios exactos ahí porque hay una caída de tensión mediante un diodo, primero por donde pasa y luego la resistencia de 22 ohmios, ¿no? Listo, ya tengo ahí, ok, la alimentación es súper importante. Luego el AC Preset es el número 5, entonces AC Preset de aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ver cuánto tiene, 3, miren, 3.3 voltios, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Tengo la alimentación, tengo el AC Preset que me dice que ese circuito, o también conocido como el ACI, mira que aquí dice AC Preset adentro y ese ACI afuera. Esta línea ACI va al cabeza para identificar, decirle que el circuito Charger está bien. Ok, entonces listo. Entonces yo puedo decir, vamos acá al circuito, yo puedo decir, simplemente ya tiene alimentación, el AC Preset está bien, o sea que este circuito está bien. ¿Qué pasa? Vamos a revisar otra línea, por ejemplo, entonces vamos a mirar la línea que se llama AC de TET, que es la línea 6, en este caso la línea 6, vamos a ver acá, ¿cuánto tiene? 2.6 voltios, perfecto, o sea que ahí está bien. Que les dijera que este equipo, obviamente este equipo yo ya lo reparé, ¿no? Pero les dijera que cuando yo estaba midiendo acá no me medía 2.6, me medía 2 voltios teniendo 20 voltios de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que en 20 voltios del adaptador, aquí tenía, en el AC Preset, tenía, ¿cuánto? 2 voltios. Si vemos el circuito, analicemos este circuito, miren que la línea CDT dice que esa línea viene a través de un divisor resistivo. Es decir, aquí vemos un divisor resistivo que está conectado a la parte positiva, el voltaje de la entrada, ¿cierto? Antes de los MOSFET, normalmente lo suelen poner antes en la entrada del conector. Una resistencia conecta con esa resistencia pull-up y luego tiene una resistencia a tierra que va a conectar la parte negativa y en el centro va a la línea que se llama CT. Ese divisor resistivo nos va a dar normalmente 2.6, 2.7 voltios, ¿cierto? Eso es lo que nos daría 2.6, 2.7 en estado bien, ok, o sea, con el adaptador con 20 voltios trabajando en entrada. ¿Y en cuánto está? En 20 voltios, 20 voltios. Entonces, la prueba que yo normalmente hago y la que les voy a mostrar ahora aquí es la siguiente. Estaba en 2 voltios, ¿cierto? Cuando tendría que estar en 2.6. ¿La prueba cuál es? Normalmente la que yo haría, o que podríamos hacer, simplemente en la línea ACT, dice 2.6. Ustedes utilizan su fuente de laboratorio. Miren que acá la tengo en 20 voltios, miren la fuente de laboratorio. Y miren que a medida que yo le voy a poner aquí el multímetro para que usted lo vea junto con la fuente de laboratorio, que es una prueba muy sencilla, hasta para identificar el circuito, si no lo conocen muy bien. Miren, 2.8 más o menos. Miren, voy a empezar a subir el voltaje. Miren, subió a 3 voltios. Voy subiendo, miren el voltaje como va subiendo a medida que lo voy subiendo el voltaje. 23 voltios, no lo va a subir más. Ahora lo voy a empezar a bajar. 3 voltios, 2 voltios, 2.7. Miren que a medida que le voy bajando el voltaje, llega un momento que me dejan 2.2, vean. 2.2 voltios. Voy a bajarlo a 14 y ya. ¿Para qué le estoy haciendo eso? Simplemente para que ustedes vean, ¿cierto? Simplemente para que ustedes vean que el voltaje tiene que ser el que normalmente 2.6, 2.7 voltios. Si tenemos un voltaje menor de 2 voltios o mayor a 3.2 voltios, pues ¿qué va a hacer? El circuito Charger va a identificar que el adaptador o tiene un voltaje muy bajo y no va a poder funcionar el equipo, o tiene un voltaje muy elevado, ¿cierto? Un voltaje muy bajo, o va a tener un voltaje muy alto, el cual no puede trabajar. Es decir, ese va a detectar el voltaje o la variación de voltaje que puede haber ahí. En este caso ya lo tengo en 2.7, 2.6, más o menos lo que está marcando ahí, y el equipo pues ya me está trabajando.
Ahora bien, si se dan cuenta acá, ¿yo qué hice? Voy a desconectar acá el adaptador para poder mostrarles acá. Miren, ¿yo qué hice? Simplemente, al parecer, alguna de estas dos resistencias estaba desvalorizada. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba generando un problema. Si nos damos cuenta, una de estas resistencias, si vemos el camino acá a la pista, esta resistencia va conectada a la parte positiva. Y esta que está va conectada a la parte negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna de estas dos resistencias puede estar permitiendo que el divisor resistido no dé el valor de tensión que era 2.6. Aquí sí ya lo está dando porque obviamente ya las cambié. Otra cosa, si se dan cuenta acá, este tenía dos resistencias, una que estaba conectada a la parte negativa y otra que estaba conectada a la parte positiva. Aquí hay una resistencia más pequeña, van a ver que aquí esta resistencia está como de lado, está cruzada, normalmente era así, pero como era una resistencia muy pequeñita y le puse una resistencia mucho más grande, pues me tocó romper la pista acá para poderla soldar acá. Ahora bien, ¿cómo yo hago para calcular que estas dos resistencias me den 2.6? Porque supuestamente puede ser que una de ellas se dañó. Pues yo no voy a buscar la resistencia con el mismo valor porque a veces no la vamos a encontrar. Es decir, vamos a suponer que se nos dañó una de 100K, de 120K. Vamos a buscar en nuestras tarjetas una de 120K. Puede que el cálculo que hagan en otra tarjeta tenga dos resistencias de diferente valor. Entonces a veces va a ser difícil hacerlo. ¿Qué hice yo? Pues muy sencillo. Si nos daña una resistencia de esa y necesitamos 2.6, 2.7 voltios ahí en ese divisor resistido, pues busco otra tarjeta. Por ejemplo, yo aquí tenía esta tarjeta. También tiene justamente el BQ728. Y miren, aquí he retirado estas dos resistencias. Una resistencia que va conectada a la parte negativa y otra que va conectada a la parte positiva por acá. Le saqué las dos resistencias de acá, que el cálculo me daba 2.7 voltios. Y lo que he hecho es simplemente ponerlas aquí, miren. Aquí, por eso es que me tocó adecuar esto para poderla soldar. Y ya tengo que el voltaje adecuado. 2.7 voltios en esta línea que se llama ACT. Miren que yo aquí tengo una guía, este cuadro, este mapa que tengo acá. Dos ACT, mire, una resistencia conectada a la parte positiva y una resistencia conectada a la parte negativa. Y en el nodo del centro tengo la línea ACT que necesito verificarla. Entonces ahí se van a dar cuenta rápidamente lo que podemos tener en cuenta. Entonces, eso fue lo que le pasó a este equipo. Ya una vez le corregí eso, el equipo ahora sí ya le conecto el adaptador, la batería y el equipo funciona bien. Entonces, amigos, para que lo tengan muy en cuenta, no se trata a veces simplemente de mirar el voltaje principal, porque si estaba aquí la alimentación, el AC en sí los tenía en 3 voltios, pero el AC de TED estaba en 2 voltios cuando tenía que estar en 2.7. Es por ende que el equipo, ¿qué pasa? Así detectara el cargador, así me cargara hasta la batería, él ve que hay una reducción, ¿cierto?, de corriente. Entonces el procesador que va a empezar a trabajar más lento, va a empezar a trabajar más lento ¿cierto? ¿Por qué? Porque ve que hay un poco menos voltaje dentro de lo que es la entrada del equipo, ¿no? Eso es lo que va a pasar, por eso el equipo se ponía mucho más lento con el adaptador conectado y la batería. Pero si una vez le quitaba el adaptador con la batería, pues ya tenía su corriente importante y podía trabajar como debe ser. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta cuando estén revisando este circuito, no se les olvide la línea ACT, muy importante que tenga los valores pertinentes. Y la prueba, siempre recuerden, mueven su fuente de laboratorio que tiene su perilla, suben el voltaje hasta un límite, por ejemplo ahí lo coloqué en 23, o hasta un límite de la parte alta, ¿cierto? 23 voltios, o una línea menor de, por ejemplo, 15, y hacen su prueba. Ténganlo en cuenta. ¿Para qué? Para darse cuenta si realmente este divisor funciona o no. Entonces, pero tengan mucho cuidado, ¿no? No elevar mucho el voltaje porque pueden también dañar la circuitería de este tipo de tarjeta. Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado, les haya aclarado muchas dudas. Si quieren que le haga otro video referente a este circuito, déjenme en los comentarios, con mucho gusto lo haré. Un abrazo para todos y no olviden suscribirse a los que no se han suscrito. Chao, chao.